Acá hay una pregunta que se repite en los ámbitos sociales, políticos, educacionales todo el tiempo, pero que no por eso ha dejado de ser picante. Y además está formulada de esa manera. Que dice lo siguiente, quien dice Horacio Daniel Castro, haciendo un paralelismo de Brasil con nosotros, Argentina, ¿hay que votar a Cristina para que no gane Macri? ¿O a la izquierda? ¿O a la izquierda, que no es Cristina, bueno, ella dice que de izquierda, o a la izquierda se refiere al partido de izquierda, aunque avance la derecha? Bueno, para actualizar esto, hay que decir que Cristina dijo que no se va a presentar. Con lo cual la pregunta a lo mejor sería, ¿hay que votar a Vado de Petro, a Scioli, a Capitanich, para que no gane Macri? Habría que ver si se presenta Macri. ¿No es cierto? Esta es una cuestión. En las elecciones, las organizaciones revolucionarias socialistas de la izquierda deben luchar por ganar el interés de los trabajadores por su posición, ganarlos a sus posiciones y conquistar el voto, derecha o izquierda, lo que fuere. Porque la tarea estratégica es siempre construir el partido de la clase obrera, el partido obrero. Esa es la tarea estratégica. Esa tarea estratégica hay que defenderla en cada poro y brecha de la situación política. En la pregunta de Horacio Daniel, queda omitido que el voto entre Bolsonaro y Lula fue en la segunda vuelta, en el balotaje, cuando todos los demás partidos que no llegaron a la segunda vuelta quedan excluidos. En ese caso es admisible votar por Lula contra Bolsonaro luego de haber defendido en la primera vuelta una política revolucionaria propia, organización, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque la derrota definitiva y real de los Macri y de Bolsonaro no se va a producir por medio de elecciones. Se va a producir por medio de una lucha consecuente de los trabajadores. Y Argentina es la que más tiene la prueba de eso. ¿Por qué es la que más tiene? Y porque el Frente de Todos ha gobernado de tal manera que un problema que se planteó en el 2015 se repite ahora en el 2023. Macri vuelve. Es decir que el que votó a Scioli para que no suba Macri, pensando que había que hacer todo para que Macri no sea gobierno, luego fracasó Macri, vino el gobierno, consiguió eso de Macri, que quiso en el 2015 que Macri no sea presidente, lo consiguió en el 2019, y ahora en el 2023 viene la pregunta, che, ¿no habrá que votar a Cristina para que no vuelva Macri? ¿A qué jugamos? Entonces sube Macri, fracasa, y entonces viene Cristina y vuelve Macri. ¿Y qué pasa en el medio entre todo esto? El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Qué más? La desmoralización de la clase obrera, orientándolo a la clase obrera a que vaya como un saltimbanqui, pasando de un lado a otro para recibir la piña de todos lados. Esto es un impas. Pero inclusive en una segunda vuelta es necesario ver claramente qué distingue a ambos bandos. Bolsonaro es un fascista y Lula hizo un acuerdo tremendo con la derecha. Entonces, en muchos trabajadores, el tema de la lucha contra el fascismo se planteó y tomó una forma electoral. El que quiere después luchar contra el fascismo para erradicarlo de Brasil, podrá empezar diciendo, bueno, muy bien, vamos a votar por Lula, pero con la condición de adoptar un programa de lucha de aquí en más que destruya realmente a Bolsonaro, porque la mayoría parlamentaria en Brasil es bolsonarista.
Por lo tanto, Lula tiene que entrar en compromisos si respeta eso con Bolsonaro. Bolsonaro en Brasil es medio gobierno de Brasil, a través del Congreso, a través de la presión de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo muy presente. Acá cuando se produjo la confrontación entre Scioli y Macri, en el frente de izquierda sostuvimos, ninguno de los dos, votemos en blanco. ¿Y por qué? A la luz de todo este análisis. Porque Scioli era un calco de Macri desde el campo del peronismo. El programa de Scioli era el mismo programa de Macri. Teníamos que explicarle al trabajador que acá no hay una diferencia entre el fascismo y democracia, entre un obrero y un patrón, entre otras diferencias, llamémoslas secundarias, respecto a la gran diferencia revolucionaria, sino que acá había una similitud completa y que el kirchnerismo estaba promoviendo a un macrista de sus propias filas. Scioli era exactamente lo mismo, Scioli iba a devaluar, Scioli iba a hacer el tarifazo, etcétera. Y al final de cuentas, ¿quién hizo el tarifazo? Lo hizo Macri, se vino abajo ese tarifazo y ahora lo está haciendo Alberto Fernández con Massa. ¿Y con quién gobernó Macri? Con Massa. ¿Y con quién gobierna Cristina ahora? Con Massa. Se intercambian. Entonces, este planteo tan sencillo, che, cuidado, para que no gane la derecha, bla, 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 es un planteo falaz. Hay que tomar una posición integral. En las luchas electorales, aprovecharlas a fondo para desarrollar la alternativa revolucionaria internacionalista de la clase obrera. Luego, en los balotajes, cuando uno no está presente en esa situación, considerar concretamente qué es lo que está en juego y en qué medida se imponen algunas modificaciones tácticas, porque la lucha contra el fascismo nunca se va a producir por medio de una elección, sino por una transformación del conjunto del régimen social que erradique al fascismo, es decir, que lo haga en su raíz, que es la sociedad capitalista.